Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: los hermanos de la princesa Diana se apresuraron a mostrar su apoyo al príncipe Harry ayer durante el servicio de aniversario de los Juegos Invictus, mientras que la familia real mantuvo su distancia a pesar de encontrarse a solo unas pocas millas, unos pocos kilómetros de distancia. El hermano menor de la fallecida princesa de Gales, el conde Spencer, y su hermana mayor, Lady Jane Fellows, caminaron uno al lado del otro en la Catedral de San Pablo antes de conversar con su sobrino, que ahora vive en Estados Unidos. El duque de Sussex se mostró solitario mientras subía las escaleras de la catedral sin la compañía de su esposa Meghan Markle, quien permaneció en California con sus dos hijos. Pero ya en el interior fue recibido por miembros de la familia de su difunta madre y fue visto en cámara abrazándolos cálidamente a ambos. Otras imágenes posteriores del evento mostraron al duque charlando animadamente con ellos, claramente encantado de que estuvieran presentes. Mientras tanto, el rey Carlos, que fue invitado a asistir al servicio en el centro de Londres, celebró la primera fiesta de esta temporada en el jardín del Palacio de Buckingham. El monarca estuvo acompañado por la reina Camila, el duque y la duquesa de Edimburgo, la princesa real Ana y el duque y la duquesa de Gloucester para la primera de las festividades de verano. Los únicos miembros de la realeza que faltaban eran el príncipe y la princesa de Gales. William estaba entregando premios en Windsor, mientras Kate todavía está en su tratamiento contra el cáncer. El portavoz del príncipe Harry afirmó el martes que el rey había estado demasiado ocupado para ver a su hijo menor durante su fugaz visita al Reino Unido. Anoche, sin embargo, fuentes de palacio sugirieron que no se había presentado ninguna solicitud formal para una reunión. A pesar de las tensiones bien documentadas con los Windsor, el príncipe Harry se ha mantenido cercano a la familia de su madre a lo largo de los años, particularmente con Lady Jane. Lady Jane, la mediana de las tres hermanas, 4 años mayor que Diana, ha sido vista durante mucho tiempo como una confidente y una influencia estabilizadora en la vida de Harry. Le pidieron que diera una lectura durante la boda de Harry con Meghan en 2018 y fue uno de los primeros miembros de la familia en ser invitada a conocer a su hijo pequeño Archie incluso antes que el príncipe William. A lo largo de su controvertido libro de memorias titulado Spare, Harry dio un agradecimiento destacado a Lady Jane, su hermana mayor, Lady Sarah McCorquodale, y al conde Spencer, pero no mencionó a la difunta reina, al rey Carlos, ni a su hermano. Por lo tanto, nos sorprende que 2 de los hermanos de Diana asistieran a la ceremonia de ayer para brindar apoyo al hijo menor de Lady Diana. Además de sus tíos, Harry estaba rodeado por varios dignatarios, políticos y amigos cercanos. Su abogado David Sherborne estuvo presente, mientras que el exoficial del ejército Mark Dyer, quien fungió como mentor de Harry, especialmente después de la muerte de su madre, también estuvo entre la congregación. La esposa del primer ministro Rishi Sunak, Aksata Murty, también se unió al grupo, vestida con un abrigo verde de estilo militar con botones dorados, donde se unió al ministro de Estado para Asuntos de Veteranos, Johnny Mercer. Por otra parte, el rey Carlos III bromeó hoy diciendo que estaba contento de estar fuera de mi jaula, mientras se embarcaba en su primer compromiso militar desde que anunció su regreso a sus deberes públicos. Carlos se reunió con personal militar y sus familias en una base de entrenamiento para los ingenieros reales del ejército en Surrey, mientras que su hijo, el príncipe William, se encontraba atendiendo compromisos en Cornwall y su esposa, la reina Camila, ofrecía una recepción para una organización benéfica de animales en Londres. Esto sucede cuando el príncipe Harry se prepara para volar a Nigeria después de no ver ni a su padre ni a su hermano durante su rápida visita a Londres, en la que asistió a una serie de eventos de los Juegos Invictus. El príncipe William visitó Newquay esta tarde, donde su ducado de Cornwall ha estado construyendo su primer proyecto de vivienda para ayudar a abordar la falta de vivienda en la población de Nalsdan. Luego fue a la playa Fistral, donde se puso gafas de sol bajo un glorioso clima, mientras hablaba con jóvenes salvavidas y jugaba voleibol.
Un niño de 9 años llamado Phoenix Gaines le pidió que le firmara el yeso que llevaba en el brazo y el príncipe accedió. Por su parte, en Londres, Camila posó para fotografías con invitados y mini ponis mientras ofrecía una recepción en el Palacio de Buckingham para conmemorar el 90 aniversario de Brooke, una organización benéfica dedicada a mejorar las vidas de los caballos, burros y mulas de trabajo. En Surrey, el rey se disculpó con el ejército por hacer una visita en el último momento, pero dijo que quería acudir tan pronto como le permitieran salir de su jaula. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.